Vamos a continuar con el curso de aritmética. Hoy vamos a ver los números decimales. Vamos a ver cuáles son los tipos de números decimales. Y también los vamos a aprender a ubicarlos en la recta numérica, ¿ok? Pero bueno, vamos a la pizarra virtual. ¿Cuáles son los números decimales? Bueno, sencillamente los que tienen una parte entera y otra decimal, ¿ok? Por ejemplo, si yo dijera 5,75, bueno, vean que aquí obviamente aquí hay una parte que es decimal y otra parte que es entera, ¿ok? Esta es la parte entera y esta es la parte decimal. También recuerden, habíamos visto un video de los tipos de números. Les recomiendo también que vean el video de los tipos de números para que puedan comprender mejor. Bueno, vean que sencillamente cuáles son los tipos de números decimales. Bueno, vean que sencillamente si yo tengo 1,5, vean que esto sería un decimal exacto, ¿ok? O sea, aquí termina, pero si yo tuviera 1,3 periódico, o sea, el número 3 continúa hacia el infinito, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente esto sería un número decimal periódico, ¿ok? ¿Por qué? Porque la parte decimal continúa hacia el infinito. Ahora, si por ejemplo yo dijera 1,2 y 3 periódico. Bueno, vean que acá en este caso tengo una parte que es periódica y otra que no es periódica, ¿ok? Vean que el 3 es periódico porque se repite, sigue hacia el infinito, pero el 2 no es periódico, ¿ok? Entonces, bueno, esto se llama decimal mixto, ¿ok? Vamos a colocarlo acá. Bueno, aquí tenemos decimal mixto. Acá tenemos decimal periódico. Y aquí tenemos decimal exacto, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el otro tipo de número decimal? Bueno, vean que están los números irracionales, que también serían decimales aperiódicos o no periódicos, ¿ok? Recuerden que habíamos visto, por ejemplo, el número pi, que sería, bueno, 3,14, 15, luego tenemos 92, 62. Bueno, vean que continúa hacia el infinito, ¿ok? O sea, esto va a seguir hacia el infinito, pero no sabemos cuáles son los números que vienen a continuación, ¿ok? Entonces por eso se dice que esto es aperiódico, no periódico, o también se dice número irracional. Pero bueno, vean que esto sería un decimal no periódico, ¿ok? Como les digo, también se le llama aperiódico o también se le llama número irracional. Y también se le puede llamar decimal no exacto, ¿ok? Entonces, bueno, aquí voy a colocar decimal no exacto, ¿ok? Ahora, bueno, vean que también tenemos el número áureo. Tenemos raíz de 2, que raíz de 2 sería 1,41, 42, 13, 56, 2 y continúa hacia el infinito, ¿ok? Entonces, bueno, también generalmente lo que se hace es aproximar, ¿ok? O sea, por ejemplo, yo puedo decir que pi es aproximadamente 3,1416, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Trabajar con un número aproximado, porque como les digo, la parte decimal sigue al infinito. Entonces, bueno, obviamente tenemos que trabajar con un número aproximado porque es la única manera, ¿no? Ahora, mientras más decimales, o sea, mientras más cifras haya en la parte decimal, va a ser más preciso el resultado, ¿ok? Vamos a tener una mayor precisión en cualquier cosa que estemos calculando, ¿no? Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, raíz de 3. Bueno, raíz de 3 también es un número irracional, que también sería un decimal no exacto. O sea, raíz de 3, ¿no? Que sería 1,73, 20, 50, 80. Pero bueno, ahí continúa hacia el infinito, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Bueno, que como les digo, todos estos son números decimales no exactos o es un número irracional. Ahora, hay una diferencia muy importante. Vean que si yo dijera, por ejemplo, si yo digo 1,5 y si yo coloco acá 1,50, ¿qué me están diciendo? Bueno, me están diciendo que es 1 y la mitad de otro, ¿no? Recuerden que yo esto lo puedo escribir así.
1,5, si yo lo quiero convertir a una fracción, recuerden que en los videos anteriores les explico cómo convertir un número decimal exacto o decimal periódico mixto, cómo convertirlo a una fracción, ¿ok? Pero vean que este número es un decimal exacto, entonces, bueno, yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo colocar 15 sobre 10, en los videos anteriores recuerden, les explico cómo se hace. Pero bueno, aquí puedo sacar quinta. Quinta de 15 sería 3. Porque bueno, porque 15 entre 5, 5 por 3, 15. Ahora, 10 entre 5 sería 2. Entonces, bueno, ¿cómo me está quedando? Me está quedando 3 medios, ¿ok? Bueno, ahora, ¿pero qué pasa? Esto es una fracción impropia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo lo voy a convertir en un número mixto. Recuerden, en los videos anteriores también les explico cómo convertirlo en un número mixto. Pero bueno, vean que acá me está quedando 1 por 1 sobre 2, ¿ok? Recuerden que el resultado lo coloco acá, el divisor lo coloco acá y el residuo lo colocamos acá, ¿ok? Pero bueno, vean que ahí me está quedando un decimal, una fracción mixta, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué dice aquí? Bueno, 1 y la mitad de otro, ¿no? Que es lo mismo que me está diciendo aquí el 1,5, ¿no? Me está diciendo, bueno, la parte entera me está diciendo 1 y la parte decimal me está diciendo la mitad. Entonces, que es lo mismo que tengo aquí el número mixto. Ahora, ¿pero qué pasa? ¿Por qué 1,5 es lo mismo que 1,50? Entonces, bueno, yo voy a seleccionar 5 partes, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede cuando vemos que, bueno, es 1 y medio, ¿no? Aquí tenemos medio, aquí vendría quedando la otra, ¿no? Que es porque es 1 y medio, o sea, 1 más esta de acá que sería 1 y medio, ¿no? Porque recuerden, me están diciendo divide en 10 partes iguales y selecciona 5, ¿no? Pero vean que acá, en este caso, esto quiere decir divide la unidad en 100 partes iguales y selecciona 50. Pero eso sigue siendo la mitad, que es lo que vemos acá, ¿ok? La mitad, ¿ok? O sea, de aquí a acá la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vean que acá yo tengo 100 partes. O sea, tenemos 10 filas y cada fila tiene 10, ¿ok? 10 cuadritos, ¿no? Entonces, bueno, 10 por 10, 100, ¿no? O 10 veces 10, 100, ¿no? Ahora, ¿pero qué sucede? Me están diciendo, divide la unidad en 100 partes y selecciona 50. Bueno, si yo selecciono 50 sería todo esto, todo esto, todo esto. Aquí van 30, 40 y 50, ¿no? Entonces vean que yo estoy seleccionando la mitad y aquí también estoy seleccionando la mitad. Entonces, bueno, como es 1 y medio sería 1, que sería todo este, más este de acá que sería medio, ¿no? O sea, la mitad. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, al final, vean que 1,5 y 1,50 es igual, ¿ok? O sea, por eso se dice que este 0 de acá lo podemos quitar, ¿ok? Es lo mismo decir 1,5 que 1,50, ¿ok? Simplemente son diferentes formas de verlo, ¿no? Pero es para que sepan por qué este 0 de acá lo podemos quitar, ¿ok? Es muy importante, pero bueno. Vamos ahora sí con la siguiente parte del video. Bueno, ahora también muy importante, recuerden que tenemos unidades, decenas, centenas y unidades de 1000. Y también hay otras, ¿no? Pero bueno. Pero vean que acá tenemos la unidad que sería 9 por 1, ¿ok? Igual a 9. Recuerden que el sistema decimal, el sistema decimal va de 10 en 10, ¿ok? Entonces, bueno, el 8 sería 8 por 10, sería 80, ¿ok? Luego tenemos el 5, bueno, 5 por 100, porque recuerden que es la centena, pero vean que va de 10 en 10, ¿ok? O sea, aquí tenemos 1, pero luego tenemos 1 por 10, 10, luego tenemos 10 por 10, 100, luego tenemos 100 por 10, 1000, ¿ok? Pero bueno, vean que simplemente vamos colocando de esta manera. Vean que simplemente agregamos un 0, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuánto me está quedando? Bueno, vean que me está quedando 7000 más 500 serían 7500 más 80 serían 7580 más 9 serían 7589. Entonces, por eso se dice que al final se suman, ¿ok? Pero bueno, vean que tenemos, como les digo, unidades, decenas, centenas y unidades de 1000, ¿no? Pero luego tenemos la parte decimal. Entonces la parte decimal sería décimas, centésimas, milésimas. Bueno, luego tenemos 10 milésimas, ok, pero bueno, la primera cifra de la parte decimal sería
décimas, luego vendría centésimas, luego vienen milésimas y luego vienen 10 milésimas, ¿ok? Y luego, bueno, obviamente hay más, eso sigue hacia el infinito. Y también tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de la millonésima parte, pero eso son cosas ya para mucha precisión, ¿no? Para cálculos que requieren demasiada precisión. Pero bueno, aquí ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿para qué les digo esto? Bueno, para que comprendan cómo funciona. Recuerden que si yo digo, por ejemplo, 7,8, bueno, lo que estoy diciendo es, divide, o sea, la parte decimal lo que está diciendo es, divide la unidad en 10 partes iguales y selecciona 8 partes, ¿ok? Recuerden que, por ejemplo, 1,5 sería 1,5. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo, divide la unidad en 10 partes iguales y selecciona 5. Entonces sería, bueno, la mitad, ¿no? Entonces sería 1,5. O sea, 1 y la mitad, ¿no? Ahora, si me dijeran, por ejemplo, 7,85, bueno, me están diciendo, divide la unidad en 100 partes, porque vean que tiene dos cifras en la parte decimal, o sea, sería 100, ¿ok? O sea, dos ceros. Me están diciendo, divide la parte decimal, o divide una unidad, mejor dicho, divide una unidad en 100 partes y selecciona 85 partes, ¿ok? Recuerden que esto también lo podemos convertir a un número de fraccionario, ¿no? Pero recuerden que eso lo explico en otros videos porque el video sería demasiado largo. Pero bueno, es para que vean cómo funciona, ¿ok? Bueno, vamos ahora con la última parte del video. Vamos a aprender cómo ubicar números decimales en la recta numérica, ¿ok? Vean que en este caso es diferente que con las fracciones, ¿ok? Es muy parecido a como cuando lo hacíamos con las fracciones, pero es diferente, ¿ok? Ahora, bueno, vean que si yo digo 1,5, bueno, recuerden que yo estoy diciendo, mira, la parte decimal me está diciendo, mira, divide la unidad en 10 partes iguales y selecciona 5 partes, ¿ok? Entonces, bueno, aquí me voy a situar primero, o me voy a parar en el 1, porque aquí me dice la parte entera, ¿no? 1. Pero luego la siguiente unidad que va de aquí hasta acá, yo la voy a dividir en 10 partes iguales, ¿ok? Y luego voy a seleccionar 5. Entonces, bueno, aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, ¿dónde está 1,5? Aquí, ¿ok? Y bueno, obviamente tiene sentido porque 1,5 sería 1 y la mitad, ¿no? Y la mitad de otro, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que sí está bien, ¿no? Porque aquí estamos viendo 1 y la mitad, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si me dijeran menos 1,5, bueno, hacemos lo mismo, solo que recuerden hacia la izquierda, o sea, estamos descendiendo o disminuyendo o yendo hacia abajo, como lo quieran ver, ¿no? Pero bueno, 1,5, ¿qué sería? Bueno, sería, aquí estamos en el 1, ¿no? Y luego decimos, bueno, obviamente la siguiente unidad la voy a dividir en 10 partes iguales, porque recuerden que aquí hay una cifra en la parte decimal, o sea que, digamos, sería 10, o sea, un 0, ¿no? Pero recuerden, si hubieran dos cifras, sería 100, ¿ok? Porque como hay dos cifras, serían dos ceros, ¿ok? Lo podemos ver de esa manera. Entonces, bueno, me están diciendo, la siguiente unidad, o sea, menos 1,5, me están diciendo, mira, divide la siguiente unidad en 10 partes iguales y selecciona 5, ¿no? Entonces, bueno, primero nos paramos acá porque es menos 1, ¿no? Luego, de aquí a acá, yo voy a dividir esta unidad en 10 partes iguales y voy a seleccionar 5, ¿no? O sea, lo mismo que hicimos con el 1,5, pero aquí sería menos 1,5, ¿ok? O sea, lo mismo que hicimos con el 1,5 positivo, pero hacia atrás, ¿no? Obviamente, porque vamos bajando, ¿no? O descendiendo, pero bueno, porque son negativos, ¿no? Porque es un número negativo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo dijera, por ejemplo, 1,25, supongamos, ¿qué sucede? Bueno, yo estoy diciendo, mira, o sea, esta parte decimal me está diciendo, mira, divide la siguiente unidad, porque recuerden que es 1 y otro poco, ¿no? Entonces, bueno, nos paramos aquí en el 1, pero la siguiente unidad yo la voy a dividir en 100 partes iguales, ¿ok? Porque recuerden, si tiene dos cifras en la parte decimal, me están indicando que sería un 1 con dos ceros, ¿no? Porque son dos cifras. Entonces me están diciendo, divide esa unidad en 100 partes iguales y selecciona 25. Entonces, bueno, supongamos que de aquí a acá hay 100 partes. Entonces, bueno,
vean que acá vendría quedando 50, ¿no? Porque si de aquí a acá hay 100, aquí en la mitad hay 50. Y aquí, más o menos por acá, vendría quedando 25, ¿no? O sea, 25 sería la mitad de la mitad en este caso, ¿no? O sea, de aquí a acá hay 100. Bueno, la mitad de 100, 50. Y la mitad de 50, 25. O sea, que 25 en este caso sería la mitad de la mitad, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde me está quedando? Como les digo, 1,25. Bueno, 1,25, bueno. Si de aquí a acá hay 100, aquí hay 50 y más o menos por acá hay 25. Entonces, ¿dónde me quedó el 1,25? Bueno, por acá está quedando 1,25, ¿ok? Obviamente lo podríamos hacer más exacto con una regla, dividiendo en 100 partes iguales y luego seleccionamos 25, ¿no? Entonces obviamente de aquí a acá yo voy a contar 25, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta llegar hasta acá, hasta 25, ¿ok? Y allí quedaría ubicado. Ahora, si me dijeran, por ejemplo, 0,5, bueno, ya sabemos que es la mitad, pero bueno, ¿cómo lo ubicamos? Bueno, recuerden que la parte entera me está diciendo 0, ¿no? O sea, nos situamos o nos paramos en el 0 y de aquí, o sea, del 0 al 1, yo lo voy a dividir en 10 partes iguales, ¿ok? Porque recuerden, hay una sola cifra, entonces sería un solo 0. Entonces quiere decir 10 partes iguales, ¿no? Entonces, bueno, del 0 al 1, 10 partes iguales. Y luego voy a seleccionar 5. Entonces, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, bueno, ¿dónde está el 0,5 aquí, no? Que obviamente sería la mitad de 1, ¿no? Ahora vean que se hace de una forma muy parecida a cuando ubicábamos fracciones en la recta numérica, o también cuando ubicábamos números mixtos en la recta numérica, pero hay que tomar en cuenta otras cosas, ¿no? Como lo que les estoy diciendo, si hay una cifra en la parte decimal, ya sabemos que es 10. Si hay dos cifras en la parte decimal, ya sabemos que son 100 partes iguales. Y si hay 3 cifras, sabemos que, bueno, tenemos que dividir esa unidad en 1000 partes iguales, ¿ok? Y bueno, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.